Hola amigos de Medieval. Como bien sabéis, a mí me gusta mucho jugar a HeroQuest, a Descent, todo este tipo de juegos. Y muchas veces estás jugando y necesitas, o a mí me gusta tener como una parte extra, un escenario aparte. Entonces, hoy os voy a mostrar cómo me he hecho esta maqueta, donde se pueden librar batallas, ¿veis? Y con todas las tropas, una rampa y tal. Pero la particularidad de esta maqueta es que está hecha con secreto. Tiene una pequeña entradita que va a ser la entrada a una mina. Entonces puedes dividir el juego en dos partes. Aquí podéis ver, hay una serpiente cuidando el tesoro, una sala para donde está el escribano guardando todas sus ganancias y en fin, aquí protegiendo el tema. Bueno, seguid conmigo que voy a enseñar cómo hacer esta maqueta. Bueno, primero lo que voy a hacer es la habitación interna de la mina. Yo voy a usar una especie de cartón pluma que es algo más rígido que el habitual. Este lo cogí de un centro comercial que estaba por ahí tirado y me gustó porque es muy fuerte, muy rígido. Pero bueno, podéis usar el material que queráis, tanto cartón como otro tipo de cartón pluma o lo que vosotros veáis conveniente. Simplemente he hecho la habitación al tamaño y escala de lo que quiero, que son los muñequitos para HeroQuest y todo esto. Eso va a ser la entrada de la mina. Ahí me he puesto unas puertas, he hecho unas habitaciones y tal. Bueno, ahora con corcho, de este poliespan de ese de bolitas, voy a hacer el suelo. Ya lo he cortado a las medidas de las habitaciones, con su forma y todo, y ahora lo voy a unir con cinta de carrocero. En esos huecos que se queda entre la pared y el suelo y todo, no he querido aplicar masilla, he usado lo que es papel higiénico, en este caso es verde, para que no tenga esquinas rectas ni nada, porque bueno, entiendo que es una mina y que no hay lados rectos, claro. Y entonces así lo he hecho. Ahora para la pared, básicamente, que lo voy a cubrir entera, eso es corcho o corteza de árbol, puedes encontrar en el campo, y la he pegado por toda la pared. Puedes usar lo que quieras también para pegarla. Yo he usado cola blanca, aunque si te gusta más la silicona caliente, pues se queda perfecta igual. Bueno, también en lo que eran huecos muy gordos, también he metido un poco de papel higiénico con cola. Y ahora he hecho un poco de cemento y lo estoy echando entre las juntas. También puedes usar yeso. Yo he echado cemento, bueno, era lo que tenía y me pareció curioso. Para darle un poco de textura, pues he utilizado arena de playa y eso lo he aplicado pues antes de que se seque. Ahora para ayudar al secado, porque eso tarda bastante, el cemento tarda bastante en secar, pues un poquito de secador nunca viene mal, ¿verdad? Bueno, aquí veis cómo queda ya completamente seco el cemento, pilla mucho cuerpo y va aparentando ya lo que es una pared de mina, claro, como rústico y en fin, me mola. Bueno, ahora las paredes que he dejado lisas, que no le he puesto piedra ni nada, quiero imitar como si fuera un tabique hecho y una estructura de una mina, como si fuera eso. Entonces la madera la he conseguido de palitos de cerilla. Obviamente tuve que comprar un paquete de esas de gigantes porque si no, no me cabían. Aquí en ese hueco de puerta quise hacer algo diferente y cogí madera de balsa, le saqué la textura con un cútex, las corté a la medida y las encajé cada una en su sitio. Igual para que parezca una estructura rígida y fuerte. En la parte de arriba pues simplemente pues coloqué como si fuera una viga. Veis que los trocitos están como cortados y deteriorados. Eso está hecho a posta.
Bueno, como ya está todo seco, ya ha pillado cuerpo, el cemento y todo, pues le doy una capa de color blanco. No te preocupes si no te cubre toda la superficie o le das no a todos los lados, porque al final la piedra va a tener diferentes tonalidades. Ya verás que el blanco lo aplicas en un sitio, lo coge el tono y en otro no. Mientras secaba el blanco, pues he diluido un poquito de disolvente en agua, muy poco disolvente, porque si no se come el corcho. Es un corcho de bolitas, recuerda. Si no tienes disolvente, pues puedes usar un acetona o también puedes usar o rasparlo. Lo que pretendo es deteriorar el suelo, como si hubiera hoyos. Y el disolvente, como se lo come, pues me da un efecto que me mola. ¿Veis cómo queda? Vas aplicando por zonas, roales, y ves, y se lo va comiendo. Tampoco os preocupéis porque si no te termina de gustar, pues siempre puedes pintarlo o echarle alguna masilla si no quedas convencido. A mí la verdad que el efecto me encantó. Ahora viene el turno de pintar de amarillo, de marrón, de verde. Voy a empezar con el amarillo. Y me voy a centrar, aunque voy a pintar casi toda la pared, me voy a centrar más en los huecos entre una piedra y otra. Bueno, eso es para darle diferentes efectos, diferentes tonalidades. ¿Veis? Las piedras más gordas las he dejado sin pintar, en fin, las que me han ido gustando, eso es muy personal. El suelo también lo vas manchando, ¿ves? Y se te queda ese efecto. Luego, pues bueno, un verde sucio, como si fuera con mucho musgo, pues también lo vas aplicando y vas como manchando todo. Lo vas mezclando con zonas amarillas, con zonas grises, con zonas blancas. Vas echándole bien por todas las esquinas para que vaya metiéndose bien por todos los recovecos. Eso ya también a tu gusto. ¿Prefieres un negro o que prefieres un marrón más claro o más oscuro o un verde? Eso ya a tu gusto. Yo para la última capa de pintura, esta ya un poquito más densa, ya sí he pintado toda la superficie con ese marrón, marrón tierra. Bueno, pues como digo, a tu gusto, dándole la tonalidad que quieras. Una vez que ha secado, mira cómo va quedando. ¿Ves? Ya parece piedra de verdad. Por lo menos a mi gusto, claro. Aquí cada uno tiene sus preferencias. No os preocupéis en manchar, que eso es lo bonito en este caso. Que se manche bien todo, que parezca muy viejo, muy antiguo y lo que es el interior de una cueva, claro. Y ya para terminar la mina, o casi ella, pues terminé de poner todas las maderitas. Mucha paciencia, uno a uno, pegando palillos. Ahora voy a hacer la base de la maqueta. He cogido un poliespan, un corcho de unos 3 centímetros y trozos que tenía sueltos de 1 centímetro aproximadamente. Lo que quiero hacer es asiento la mina, que esto va a ser el interior, y esos trozos los cortaré para hacerle un perímetro y que se quede encajado ahí dentro. He comprobado que esos trozos me den el ancho, me sobraba material, los corté y hice todo el perímetro. Ahí veis cómo encaja. Una vez que lo encajé, pues simplemente lo pegué con cola. El hueco entre la pared y el suelo nuevo, no os preocupéis porque se va a regular con una masilla. Aquí también le hago lo que es el contorno. Eso va a ser las paredes de piedra del exterior. Y esto es lo que te decía. Con esta masilla casera, que podéis ver en nuestro canal también, ahora te dejo un enlace en la descripción, pues todas las juntas pues los fui
bueno, disimulando. No me preocupaba demasiado, no había que hacerlo tan perfecto porque eso también va a ser suelo exterior. A todo eso se le va a aplicar luego una textura con arena, con césped o en fin, con lo que quieras y no tiene que estar perfecto. Pero bueno, yo le di. Lo que sí me preocupé es de todo el perímetro con esta masilla para moldear. Está hecha con maicena, os recomiendo que la hagáis, va muy bien. Pues bordé todo para que se quedara sin ningún huequecito ahí. ¿Veis? Eso también además de que tapa el hueco, también ayuda a que se sujete. Luego, sin mucho mero tampoco me preocupaba, lo que te digo, eso va a ir todo cubierto, pero bueno, le di un pequeño lizado para que se quedara bien lisito. Aquí podéis ver luego ya cuando terminé que hice una base y le puse piedrecita arriba y todo eso, ahora lo veréis. Y con papel higiénico pues fui dándole capas. Un pliegue de papel higiénico con cola y agua y vas dándole esa textura para, para tapar todos los corchos, piedra que puse, en fin, todos los cachos para que parezca una montaña. Aquí lo podéis ver cómo encaja. Y esas son todas las piezas, corchos que pillé. Pues bueno, me hice mi campo de batalla en la parte de arriba. Esas son piedras naturales de verdad, que las puse, me gustaron. También le di con disolvente, hice una rampa. En fin, me lo hice a mi forma, como me gustaba. Y luego, pues, para disimular todas las imperfecciones del papel higiénico, de todo, pues fui aplicando un poco de yeso. Aquí no quise darle cemento porque me interesaba que quedara blanco para pintarlo. También el cemento a tanta superficie pesa más, así que usé yeso. Muy diluido en agua, muy rápido porque el yeso seca muy rápido y le di una capa a todo. Entonces ya va cogiendo más aspecto natural, ¿ves? Ya no se nota tanto los pliegues de papel higiénico y se queda todo muy bien cubierto, muy natural o más natural. Bueno, ya que está todo con yeso bien seco, me he saltado el paso porque es más de lo mismo. En este caso pinté de gris oscuro todo lo que yo quería que fuera piedra, después de gris más claro y luego le di lo ensucié con tinta negra, verdosa, en fin, y se quedó en ese tono, ¿ves? Bueno, las zonas que dejé blancas es las que yo quería que fuera tierra, como si fuera la parte que hay tierra, lo que no es roca. Bueno, pues directamente con pintura acrílica marrón, marrón tierra, igual que o parecido al que hice abajo en la mina, pues voy pintando a grosso modo, sin mucho miedo tampoco, toda la zona que va a ser arena o, o tierra, ¿vale? Igual, no os preocupéis mucho porque no se quede muy uniforme, todo eso al final le da mucho contraste de color. ¿Ves? Ya está pintado, seco. ¿Ves? Se van quedando unas zonas más claras, más oscuras, otras más marrones. Pero lo que quería era como delimitar zonas. Bueno, ahora en esas zonas en las que quiero agregar textura, que eran casi todas, pues desde luego, la mayoría, pues agua y cola mitad y mitad aproximadamente. En unas zonas he hecho más cola, en otras zonas he hecho menos. Y ahora voy echando tierra. Igual, en una zona he hecho más, en otra menos. Así siempre le va a dar mucho contraste de color, de volumen. Y eso queda, una vez que esté con su césped y todo, va a quedar muy bonito. Aquí mi niña Paula me ayuda a echar arena. Eso no me preguntéis por qué, pero a los niños y niñas les encanta. Siempre que me ve mi niña con arena, quiere colaborar. Bueno, pues ella ha colaborado en el proyecto. Mi niña grande
en ocasiones ha sido la cámara, así que también un besito para ella. Bueno, ya está aplicada toda la arena, ya te digo, agua, cola, mucha paciencia, en unas zonas más, en otras menos. Hacer mucho hincapié en acercarte bien a la roca para que se quede bien pegadita ahí. Una vez echada, le eché otra vez cola. Como se me había quedado muy gris y no me resultaba muy natural, parecía un poco artificial, no me terminaba de gustar, pues le di un pincel seco con marrón y ya así cogí un tono que me encantó. Bueno, va a ser la vegetación, que es casi lo más difícil para mí. Esos trocitos que veis ahí es de un árbol de esto de decoración que vendían en los chinos y tal. Pues le quité las ramas y mira, así para pequeñito, viene genial. La decoración de la maqueta con la vegetación no lo pongas muy rápido. Pon un trocito antes de pegar, miras, remiras, cambias de ángulo, no lo sobrecargues mucho, por lo menos para mi gusto, porque como te pases queda mal, si pones poca queda muy feo. Agregué un par de tronquitos que tenía por ahí y bueno, y ya por último puse el césped. Igual que hice con la arena, en unas zonas le aplicaba más cola, en otras zonas le aplicaba menos. Me centré sobre todo en cubrir la zona que era más blanca, para que se quede la parte oscura que veis por ahí, pues como si hubieran pasado tropas o algún mercancía o algún carruaje. Igual, me aseguré de pegarme muy bien a la roca para que no se viera muy feo. Y con césped artificial de este para maquetas, que algún día haré alguno casero, porque creo que se puede hacer también casero, pues voy aplicando por todo donde he echado cola. Una vez aplicado y que ya esté la primera capa seca, pues con un flick flick o con la brochita muy despacito lo mojáis otra vez para que se quede ya todo homogéneo y muy bien pegado. Así es como yo lo he hecho. Y ahora me queda pues la parte de abajo, que es darle un repaso. Aquí tampoco me voy a exceder mucho en explicar cómo lo hice, pero bueno, básicamente pues pintar la pared, el suelo lo pinté de negro, de marrón, de gris, un montón de colores, bueno, porque va a ser suelo del interior de una mina, pared. La pared no me quise esmerar porque no se va a ver. Y bueno, pues igual que hice con lo otro, lo apliqué. La maderita que me faltaba por pintar, eso es barniz al agua. Yo lo marco, lo aplico directamente. Y aunque parezca que no sé pintar, lo que quería hacer es que fuera muy rústico, ¿vale? Y nada, ya nos queda la textura última y césped que le apliqué a la parte de abajo, al igual que hice con la arriba. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, compartáis y le deis un like muy grande. Un gran abrazo a todos.